Bienvenidos a un nuevo episodio de Hazlo en Grande Podcast. Hoy voy a entregarles una información que creo que les va a ayudar muchísimo a los que realmente quieren convertirse en empresarios. Creo firmemente que cualquier persona con actitud y las herramientas correctas pueden transformar sus resultados. Soy Caro Calle, mentora de emprendedores y consultora de empresarios, y estoy aquí para enseñarte cómo hacerlo en grande. Y es que escalar un negocio no es velocidad, sino que es estructura. Eso yo lo entendí después de varios años donde empecé a vender. Yo soy una persona supremamente comercial que lo que pensaba en la vida era que todo eran las ventas, ¿cierto? Que si uno vendía, pues iba a tener dinero, que si uno tenía clientes, iba a crecer el negocio. Y me di cuenta por una frase que algún día escuché y porque también he facturado muchísimos años, pero me di cuenta que las empresas no se quiebran por ventas, sino por caja. Muchas veces uno puede vender y puede tener dinero, pero si tú no lo sabes administrar, no lo sabes gestionar, no tienes una estructura de costos, una estructura financiera, una estructura administrativa, es muy fácil que el negocio se te caiga. Entonces, cuando yo empecé a entender eso en tema de estructura, y estructura es una palabra demasiado amplia, cuando yo les digo que soy mentora en estructura de negocio, que es algo que yo les he repetido en algunos episodios, que incluso en mi página web o en mi portafolio siempre lo digo, es porque yo entendí que todo tiene que tener una estructura. Es como cuando tú construyes un edificio y no hay unas bases fuertes o no tienen una estructura tan clara que obviamente ese edificio no va a poder ser lo que se sueñan o se imaginan los arquitectos, porque sin una estructura pues no hay nada. Y así pasa en las empresas. Muchas veces empiezan a crecer y a volverse muy famosos y a volverse muy virales y a que le lleguen muchísimos clientes, pero no se dan cuenta que si no meten la estructura en su negocio, que si no empiezan a crear procesos claros, que si no empiezan a trabajar con personas que sepan de los temas que tú no sabes, pues obviamente no se va a poder lograr sostener con el tiempo ese negocio, ¿cierto? Porque pues uno no puede creer que por la velocidad, por correr, por volverse famoso, por ser viral, pues va a sostenerse en el tiempo, porque es imposible que te sostengas sin una estructura. Cuando yo les digo que piensen muy bien en cómo van a estructurar su negocio, todo empieza por cómo vamos a empezar a crear ese equipo, cómo vamos a tener personas que realmente nos ayuden y nos aporten en unas metodologías muy claras para hacer todo lo que necesitemos en nuestro negocio. Tú puedes tener un restaurante, puedes tener una empresa de software, puedes tener una empresa de uñas, puedes tener una empresa de mentorías, pero cualquiera que tú tengas necesita una estructura para crecer, ¿cierto? Entonces muchas veces la gente empieza como a desbordarse cuando empieza a ver que hay ventas, cuando empieza a darse cuenta que uno sí puede vender, porque hay gente que no sabe vender, pero se vuelve súper tesa en vender, entonces ya quieren vender, mejor dicho, hasta la mamá. Pero cuando empiezan a crecer y a crecer y a desbordarse, se dan cuenta que eso no se los puede sostener un negocio que no tenga esa estructura, porque es un tema de capacidad. Quiero contarles una experiencia laboral para que me entiendan un poco. Y es que yo una vez llegué a una empresa donde me contrataron como gerente comercial. Yo abrí los ojos, me emocioné mucho porque era en ese momento un salario de 20 millones de pesos. Me acuerdo que eso fue más o menos hace unos 8 años. Yo ya tenía la empresa, pero lo hacía como en mis tiempos libres. Era empleada, entonces me habían mandado esta convocatoria y me habían dicho que podía ser un puesto muy bueno para mí. Yo era directora comercial, me ganaba, pónganle como 8 millones de pesos colombianos y me dijeron, te vas a ganar 20 millones de pesos colombianos como gerente comercial. Yo llegué a esa empresa y me dijeron, bueno, acá el reto es que usted tiene que vender 1.500 millones de pesos y que necesitamos que se vaya para Bogotá a abrir mercado porque nosotros tenemos muy pocos clientes y necesitamos abrir la cartera. Yo dije, perfecto, yo me voy para Bogotá, hago una correría, fui a todas las partes, mejor dicho, a los huecos más huecos de Bogotá, donde están las ferreterías, donde hay muchas cosas. Yo hice un lobby muy importante, hice unas buenas relaciones y creé nuevos negocios. Cuando llegué otra vez a Medellín y les dije, bueno, miren, este es el recorrido que hice, estos son los negocios que hicimos y la meta que me pusieron de 1.500 millones van 1.820 millones, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo empezamos? Me dijeron, ¿qué?
no, 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 Caro, espérate, vení, nosotros no tenemos la capacidad para eso, nosotros no podemos mandarle a estas personas en 15 días lo que están pidiendo, no le podemos mandar a estas personas las referencias que están pidiendo porque eso no lo tenemos aquí en la bodega, sino que hay que pedirlo y se demora tanto tiempo. Empezaron a decir un montón de cosas que en el momento feliz, donde estaban haciendo cuentas alegres para poner una meta comercial, no pensaron en eso. Y eso es por falta de estructura, por falta de capacidad, por falta de pensar más allá de querer vender. Entonces, muchas veces cuando nosotros tenemos una visión muy grande y cuando estamos muy claros en que queremos hacerlo en grande, también tenemos que pensar que hacerlo en grande no es solamente vender y solamente traer plata, sino que cuando traigamos esa plata o cuando traigamos esas ventas, soportemos esa operación, ¿cierto? En cualquier negocio es importante tener eso muy claro porque siempre pensamos que el problema son las ventas, pero cuando ya tenemos las ventas, el problema son otros. Entonces, por eso, cuando yo les hablo de estructura, es que ustedes empiecen a analizar en todas sus áreas. Yo sé que si ustedes se sientan hoy, ustedes van a identificar qué áreas tiene una empresa. ¿Cuáles son las áreas normales, básicas que tiene una empresa? Lo primero es la parte administrativa, ¿cierto? Hay un área administrativa que sí o sí tiene que operarte el negocio, ¿cierto? Tiene que llevarte como la parte de la nómina, digamos que eso va con mucho con gestión humana, pero en una empresa pequeña es como un tema más administrativo, donde se hacen todos los temas con bancos, todos los temas con proveedores, todos los temas con la parte, digamos que técnica, toda la parte de contratación, toda la parte de nómina, bueno, es la parte administrativa. Luego hay una parte que puede ir ligada con esa si es una empresa pequeña, pero si es una empresa grande es gestión humana o talento humano o recursos humanos, que es una empresa que se tiene que enfocar en seleccionar muy bien las personas, en crear capacitaciones e inducciones para esas personas, que tiene que velar por el bienestar de esas personas, que tiene que crear la cultura de esa empresa, ¿cierto? Segunda área. Tercera área puede ser la contabilidad y finanzas y tesorería, que son tres cosas completamente distintas, pero normalmente en las empresas chiquitas o que están en crecimiento para pasar de emprendedor a empresario, pues todo eso está revuelto, ¿cierto? Muchas veces el administrativo es el mismo de talento humano y el mismo de contabilidad y el mismo de finanzas, pero tú tienes que empezar a estructurarlo y a organizarte de una manera que sea empresarial. No te estoy diciendo que contrates 100 personas ni que crees 3 o 4 áreas inmediatamente, porque probablemente la empresa todavía no te lo esté pidiendo, pero tú sí tienes que tener en tu cabeza cómo debería de ser, ¿cierto? Entonces sabes que sabes, no, tienes que empezar a investigar o a darte cuenta que contabilidad es una cosa, finanzas es otra cosa y tesorería es otra cosa, ¿cierto? Estructurarlo y revisar qué procesos estás manejando, quién te los está manejando, en qué plataforma te los está manejando, porque uno muchas veces no se mete en todo eso. Uno como emprendedora le hace a todo, se mete en todo, es todero, pero a la vez no sabe de muchos temas. Entonces muchas veces está a ciegas. Es importante conocer de todos los temas, pero también delegar y soltar lo que no te corresponde a ti. Entonces así sucesivamente vas revisando las áreas que necesita tener un emprendimiento que está en crecimiento y que se puede convertir en una empresa, pero eso siempre haciéndolo con estructura. ¿Qué es una estructura? Es tener procesos claros, es tener los perfiles correctos, es tener o sea, que eso esté funcionando tan perfecto que no dependa de ti. Por eso yo muchas veces en algunos de los episodios anteriores y en muchas de las conversaciones que yo tengo con empresarios que invitamos a este podcast o en las mismas capacitaciones que les hago a empresas, les digo mucho que pasar de emprendedor a empresario no es solamente un tema de, ay, yo ya soy empresario, ¿cierto? O no es un tema tan complicado en tener que hacer 1000 cosas para poder volverte empresario. Creo que es una línea muy delgada entre no hacer nada y hacer demasiado. Es un tema más de mentalidad, liderazgo y estructura. Creo que son las tres cosas que yo puedo como agrupar para que ustedes me entiendan ese paso de emprendedor a empresario. Mentalidad, porque todo el tiempo te tienes que estar construyendo, asesorando, escuchando gente, escuchando mentores, personas que sepan de los temas que tú no sabes. Entonces lo primero es mentalidad. Lo segundo es liderazgo, porque si tú eres un empresario o eres un emprendedor que quiere convertirse en empresario, le tiene que apuntar mucho al liderazgo, porque una empresa crece o decrece por liderazgo. Eso es completamente real y yo se los puedo asegurar que una persona que no tenga liderazgo, que una persona que no piense en los seres humanos, que una persona que no trabaje con la gente, no le va a funcionar su negocio y con los años se les puede caer si no tiene un buen liderazgo. Y lo tercero es estructura.
Porque si tú no tienes una estructura empresarial donde tengas claros áreas, procesos, organigrama, cargos, funciones, automatizaciones, sistematización, porque eso encierra muchas cosas, pues claramente no vas a poder crecer. Entonces, para terminarles este episodio, quiero decirles, no es velocidad, no estás compitiendo con nadie, no tienes que ir más rápido que todo el mundo, lo que tienes que hacer es ir paso a paso, pero cada vez mejor, y cada vez mejor es buscar todo lo que estés fallando, en todas las partes donde sientas que hay una oportunidad de mejora, en todas las cosas que tú consideres que todavía te falta información y empezarlo a hacer poco a poco, pero siempre dándole una estructura y buscando las personas o la información correcta para poder lograr eso, porque ya todo está inventado, tú no tienes que salir a inventar nada, pero tienes que buscar las personas o las herramientas correctas para lograrlo. Gracias por escuchar este episodio. Recuerda dejarme 5 estrellitas como calificación de mi podcast, también seguir o suscribirte en mis canales como Caro Calle, YouTube, Instagram y TikTok, y mi empresa donde creamos cultura de servicio, enseñamos de liderazgo, de ventas y de servicio al cliente, @together, y la página web together.co. Nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao.